Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente, soy el doctor David Arturo Castán Flores. Soy médico cardiólogo, especialista en falla cardíaca y trasplante de corazón. El día de hoy vamos a platicar en este podcast acerca de algo que es bien importante, sobre todo en estas épocas de festejos, y que es de la miocardiopatía o la isquemia miocárdica inducida por el estrés. Hay toda una serie de mitos detrás de este tema tan importante. Dichos, aquellos de me vas a matar de un infarto, que en el pasado se pensaba que no tenían ningún fundamento científico. En la actualidad se ha demostrado claramente el efecto del estrés psicológico agudo y crónico en la salud cardiovascular. Entonces, de manera habitual, estas fechas de celebraciones, eventos deportivos importantes o fechas importantes en algunos lugares del país o del mundo hacen que las personas puedan tener una descarga de emociones generada por la liberación de sustancias en la sangre, ¿verdad? Estas sustancias que se liberan en la sangre de manera habitual generan contracción o espasmos de las arterias, y con esto disminuyen el flujo sanguíneo hacia algunos de los tejidos, incluyendo el corazón. Pero esto se produce también de manera natural en los deportistas, en las personas que hacen ejercicio, solamente que se ejerce el efecto secundario, se vasodilatan, es decir, se abren. En cambio, en las personas que no realizan ejercicio o que tienen factores de riesgo como diabetes, hipertensión, dislipidemia, o sea, colesterol alto, tabaquismo, ácido úrico, sedentarismo, pueden tener el efecto contrario, que es contracción de las arterias del corazón, y eso producir isquemia. ¿Y qué es isquemia? Isquemia se define como el sufrimiento de un tejido como consecuencia de una disminución del flujo de sangre. Aquí hay un aspecto bien importante. La mayoría de las personas tiene la idea de que la isquemia solamente se produce porque se fueron tapando las arterias de mi corazón como consecuencia del colesterol alto, de los triglicéridos altos, de la glucosa y de la presión. Pero tenemos ahora identificadas unas entidades que ya tienen un nombre muy claro que se llama INOCA y MINOCA, que son por los términos en inglés, pero básicamente significa isquemia miocárdica no asociada a oclusión de las arterias, y también infartos al miocardio no ocasionados por obstrucción de las arterias. Es decir, yo ya no necesito tener un trombo o un coágulo tapando la circulación de mi corazón para poder sufrir de isquemia o sufrir de infarto. Y dentro de los factores más importantes que se han encontrado es el estrés mental agudo y crónico. ¿Y a qué nos referimos con estrés mental agudo? Aquellos eventos en los que tenemos una descarga súbita de adrenalina, como por ejemplo voy a ir manejando y presenciar un accidente fatal, tener una discusión con mi jefe, con mi pareja, con mis subordinados, sufrir de un asalto, ¿verdad?, que pueden hacer que se suba mi presión arterial, mi frecuencia cardíaca, y que yo pueda tener un evento isquémico. Y también infartos. Respecto del estrés psicológico crónico, ¿de qué estamos hablando? El principal factor determinado es un trabajo que no nos satisface, un trabajo que nos estresa, que nos enoja, que nos produce incomodidad, factores previos como traumas psicológicos ocasionados por abuso físico, psicológico, problemas con sustancias, depresión, y un grupo también importante de población que son las mujeres. Esto lo he dicho reiteradamente, la mayoría de los médicos tienden a subestimar los síntomas que manifiestan las mujeres. Es decir, si una mujer refiere que tiene dolor torácico,
Uno puede inferir o de manera habitual infieren que seguramente no tiene nada y solamente está queriendo llamar la atención. En cambio, si un hombre de las mismas características biológicas, edad y factores de riesgo refiere dolor torácico, inmediatamente le dicen, oye, tienes que ir con el doctor, no vaya a ser que te vaya a dar un infarto. Y esas son las palabras con las que de manera habitual llegan a la consulta. Digo, ¿por qué estás aquí? Tienes 32 años. Pues lo que pasa es que tengo miedo a que me dé un infarto. ¿Por qué tienes miedo a que te dé un infarto? Pues es que has tenido dolor de pecho. ¿Cómo es ese dolor de pecho? Y empieza uno a interrogar a los pacientes y se da uno cuenta cuando los está interrogando acerca de los disparadores. Le dice, ¿has identificado alguna situación que haga que te moleste el pecho? Dice, bueno, mire, normalmente ando así bien, pero nada más llega mi jefe de la Ciudad de México y me estreso muchísimo y es cuando me viene la molestia. O puedo poner infinidad de ejemplos de lo que me dan los pacientes. Cuando les tomamos un electrocardiograma, que es el estudio de abordaje inicial, la mayoría de las veces el electrocardiograma sale completamente normal. Y esto es algo importante porque muchos compañeros hasta ahí cierran el bucle. Es decir, traigo dolor de pecho, tengo factores de riesgo, pero te tomo un electro en reposo y les dicen, todo está perfecto, no hay nada que hacer. El paciente se va y continúa con su vida cotidiana, continúa con el colesterol elevado, con los triglicéridos elevados, con la glucosa ahí como que medio alta, bebiendo de la misma forma, consumiendo otro tipo de sustancias o no, sigue fumando, hasta que nos alcanza la edad. Es decir, una vez que cruzamos los 40 años, todos los hombres incrementamos nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular independientemente de cualquier otro factor de riesgo. Pero si aparte de todo eso le agregamos la familia, es decir, lo que traemos de mamá y papá y de abuelitos como herencia para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, pues esto incrementa aún más nuestro riesgo. Aunque tengamos 40 años, pero si tenemos más de 10 años con el colesterol alto, y no queremos tomar pastillas porque qué tal si me hacen daño para el hígado o qué tal si me las tomo las pastillas y entonces no me puedo tomar una copa de alcohol. Hay personas que hacen elecciones de ese tipo para decir, no, yo no quiero pastillas, estoy muy joven. Mi mamá tomaba pastillas, pero ella ya tenía 70 años, pero ¿cómo yo con 40 voy a tomar pastillas para la presión? Y ese tipo de pacientes son los que van evolucionando y desarrollando estos factores de riesgo. Entonces, el hecho de tener mis factores de riesgo establecidos y aparte estar sometido a estrés crónico y estrés agudo incrementa mis riesgos de desarrollar sufrimiento del tejido miocárdico, es decir, isquemia miocárdica, y también puede inducir infartos. Hemos tenido casos de pacientes jóvenes que llegan al servicio de urgencias y en donde todo, los electros, el examen de laboratorio y la clínica indican que el paciente se está infartando. Lo metemos urgente a un cateterismo cardíaco como dictan las guías internacionales y descubrimos que sus arterias se encuentran completamente limpias, que no hay ninguna obstrucción en las arterias y que se trató de un infarto, ¿va?, con ausencia de oclusión de las arterias coronarias. Y esa es parte de la importancia del abordaje y la detección temprana de los factores de riesgo en los pacientes jóvenes. Hemos hecho diferentes encuestas y hemos hecho diferentes abordajes en grupos de población en donde les decimos, a ver, de los 10 que están aquí, la prevalencia de hipertensión es del 30%, la prevalencia de dislipidemia es del 20 al 30%, la prevalencia de diabetes del 10 al 15 o 20%, dependiendo del autor. Entonces, eso significa que en ese grupo de personas puede haber de 3, 4 hipertensos, 2, 3 diabéticos, 3 o 4 con problemas del colesterol, sin siquiera haber tomado otros factores como el cigarro, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad y otro tipo de factores como lo es el estrés. Entonces, hemos tenido la oportunidad de trabajar con población joven y nuestro paciente con un infarto no oclusivo de arterias más joven tenía 29 años. Entonces, ya de cuando piensas, ¿cómo es posible que alguien tan joven se pueda infartar? Pero empiezas a interrogarlos y a revisar, pues tiene un montón de factores de riesgo para que suceda. Entonces, una vez que tenemos identificado esto, ¿cuál es el abordaje?
Lo primero que habría que hacer es tomarle que el médico que está abordando a ese caso o a ese paciente tuviera todo el conocimiento respecto de las guías de riesgo cardiovascular para tomar acciones específicas. Es decir, porque por ahí una vez una persona nos puso, otro doctor que recomienda pastillas. No, las guías son muy claras, dicen, oye, ya detectamos que tienes estos factores de riesgo, que traes el colesterol, que traes la presión alta o la glucosa y lo que sea. Y la base de la pirámide dice cambios en el estilo de vida. Dice, deja de beber de manera intensa, deja de fumar, quita la sal, quita los alimentos procesados. Y las mismas guías dicen, si después de 3 a 6 meses de cambios honestos en el estilo de vida no hay metas alcanzadas, entonces está indicado el uso de fármacos, que esa es la parte más compleja, sobre todo en la población joven, porque los pacientes jóvenes no quieren tomar pastillas. Si quieren tomar medidas alternativas, que tampoco están mal y que forman parte también de las actividades que se pueden realizar, como practicar yoga, practicar meditación, y hacer cualquier otro tipo de actividad física aeróbica o incluso anaeróbica, porque tampoco está contraindicado. Es decir, un paciente con esos factores de riesgo puede hacer pesas sin ningún problema, puede correr sin ningún problema, puede nadar, siempre y cuando tengamos la evidencia de que no existe ningún otro factor de riesgo. De modo que en estos escenarios de la isquemia miocárdica y los infartos no oclusivos, representan aproximadamente el 30% del total de los casos. Es decir, si tuviéramos una población de 10 personas con isquemia miocárdica o un infarto, el del 30% de los casos por lo menos no podríamos demostrar la presencia de una obstrucción en las arterias del corazón. ¿Cuál es el punto importante? Si han escuchado esto y se sienten identificados con alguno de esos puntos, pues es acudir a una evaluación cardiovascular. ¿Cómo se hace eso? A través de los check-ups. Y los check-ups pueden ser tan básicos o tan extensos como uno lo quiera, dependiendo de cuántos factores de riesgo o qué es lo que quiero identificar, sobre todo si tengo historia familiar para enfermedad cardiovascular. El estudio de entrada es un electrocardiograma, un interrogatorio extenso y una exploración completa con un análisis de exámenes sanguíneos para determinar los niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, la función renal, la función hepática, ¿verdad? Y después de eso, las pruebas no invasivas, es decir, una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, y con esa información podemos aterrizar si el paciente requiere solo prevención primaria, es decir, modificar sus factores de riesgo, o requiere de una intervención, ya dar un tratamiento hacia un padecimiento que está establecido. Hay un aspecto que quiero dejar muy en claro, que es algo que nosotros conocemos como etapa subclínica, o también le denominamos horizonte subclínico, y que es ese periodo de luna de miel en el que las personas no sienten absolutamente nada, pero que se están gestando el escenario para que la enfermedad aparezca. Es decir, oye, ¿a poco no te sientes mal de fumar tantos cigarros? No, pues hasta ahorita de repente tosecita, no me pasa nada. Oye, ¿no te sientes mal de beber tanto? No, pues a veces me duele la cabeza por ahí, se me sube la presión, ya sabes, cuando me enojo. Y se empiezan a subestimar esos pequeños foquitos que se están encendiendo y se deja de tener perspectiva. Se requiere de alguien que desde afuera pueda observar el fenómeno sin tener ningún conflicto de interés y ver las cosas tal cual. Siempre les explico a los pacientes, los criterios operacionales o los puntos de corte son como los criterios para poder realizar un trámite. Es decir, si yo quiero ir a sacar un pasaporte, hay requisito A, B, C y D. Y si no los cumples, no hay pasaporte. De la misma manera, hay criterios para definir qué es prediabetes, diabetes, definir qué es hipertensión, definir qué es apnea del sueño, qué es dislipidemia, qué es hiperuricemia, qué es isquemia. Para todo hay un criterio operacional, pero todo eso lo tiene que abordar un médico que tenga conocimientos en el área cardiovascular y derivar, porque
hay un aspecto importante también. Muchos de los pacientes jóvenes que actualmente están desarrollando problemas cardiovasculares tienen que ver con una situación médica llamada apnea del sueño, es decir, que dejan de respirar cuando están durmiendo. Y el síntoma principal es la ronquera y el cansancio matutino y el sueño que alcanza durante parte del día hasta que no toman una siesta. Y ese simple mecanismo de la apnea, de dejar de respirar, puede generarnos el colesterol, el que no puedan bajar de peso, el que traigan la presión elevada, el que se eleve la glucosa. De modo que, pues finalmente, ya para cerrar la sesión de este podcast, lo único que puedo hacer es invitarlos a que realicen una valoración cardiovascular por lo menos una vez al año. Las guías internacionales dicen que es para los que tenemos más de 40 años, pero si yo identifiqué alguno de los puntos que comenté previamente y tengo 32 o 35, pues no tengo que esperar 5 años para que me digan que ya hay algo que se estableció, sino empezar a hacer prevención primaria. Hay que recordar que el médico, la figura del médico siempre se vio como aquel personaje al que se acudía cuando se sentía uno mal o que estaba uno enfermo. Y la medicina actual hace más énfasis en la prevención primaria, es decir, ir al médico cuando todavía no tengo ningún padecimiento antes de que éste se desarrolle. No dejen de acudir a sus consultas, no viajen si sienten algún problema en específico, vayan a una consulta antes de tomar ese vuelo de 8 horas, antes de tomar esa manejada de 10 o 12 horas, para que tengan un buen viaje y un final bonito en lugar de un final trágico. No estoy diciendo que todos van a acabar mal, pero el tener la evidencia puede ayudarnos a discernir por lo menos quién sí está en riesgo y quién no. Hay una parte de la evaluación cardiovascular que es importante mencionar, que es la evaluación del riesgo de muerte súbita. Y si no saben qué es muerte súbita, pues es justamente eso, cuando alguien está practicando alguna actividad física o está comiendo o algo y de repente cae súbitamente, fulminado, muerto por un infarto. Pues existe un software que forma parte de nuestros dispositivos que tenemos, que nos ayudan a detectar qué paciente se encuentra en riesgo de tener muerte súbita, de acuerdo a un análisis que hace de un montón de variables del electrocardiograma. Eso sin siquiera haber tocado al paciente y sin siquiera haberlo interrogado. Pero si yo tengo historia familiar para problemas del corazón y empiezo a tener problemas de peso y el cigarrito y se me empieza a subir la presión, pues una consulta de ese tipo podría hacer la diferencia entre detectar algo que puede poner en riesgo mi vida o continuar saludable. Les agradezco el espacio, la invitación a prevenir que se enfermen o a tratarlos una vez que ya se enfermaron. Muchísimas gracias. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.